sin más aclaración, un comentario adicional. Cuando hablo de borregos y cuando hablo de acarreados, no quito la frase, pero adiciono lo siguiente: no necesariamente el 100% de los que en esto participan son borregos y acarreados. La inmensa mayoría, desde mi muy particular punto de vista, sí, pero no todos. Hay algunos que, bueno, piensan que lo mejor es que no se firme, que no se apruebe la iniciativa o las iniciativas. A toda esta gente, yo lo único que les pregunto es lo siguiente: ¿han leído las 6 iniciativas presentadas por el presidente Calderón? ¿O simplemente porque pertenecen a un grupo o porque creen en su líder, Andrés Manuel, simplemente por eso dicen no y le creen a Andrés Manuel? Porque mucha gente no ha leído las iniciativas y simplemente dice no a la privatización y no tienen la más remota idea de lo que dicen las iniciativas. Las iniciativas no hablan de privatización. Es decir, nadie está hablando de privatizar, solo que el estribillo de Andrés Manuel es no a la privatización, como diciendo las iniciativas, eso es lo que proponen. Son privatizadoras. Son privatizadoras. Entonces, mis respetos para los que lo hacen por convicción. Podemos diferir, con ellos yo no tendría ninguna dificultad. El problema es cuando nada más es no, sin haberlas leído, sin tener la menor idea de qué es lo que contienen, y simplemente por apoyo a su líder dicen que no. Es la parte que yo menciono. Ahora, no voy a hablar tampoco de la zona sur únicamente. Vuelvo a sostener, hay más de 12,000 trabajadores en Petróleos Mexicanos que no hacen absolutamente nada, que están ahí por canonjías de muchos años anteriores, cuando el PRI gobernó, y que hoy en día no tienen ningún oficio ni beneficio, y que nos están costando mucho al país. Insisto, no estoy hablando únicamente de lo que exista aquí en la zona sur de Tamaulipas, estoy hablando de todo el país. Ese es un buen punto, y llegó a donde yo quería llegar. Me dijo, hay miles de obreros que cobran sin trabajar y que están ahí por canonjías. Así es. Si entrara una reforma, si hubiera una apertura como lo plantea Felipe Calderón, de la iniciativa privada a unos elementos o a algunos factores del proceso o del refinamiento del petróleo, ¿qué pasaría con esos trabajadores? No, es una cosa diferente. De aprobarse las iniciativas es permitir que la maquila en refinación se pueda hacer, es decir, a través de iniciativa privada. Es decir, que podamos contratar como país con iniciativa privada la construcción de oleoductos, de ductos para conducción, en el transporte y en la cuestión de refinación. No quiere decir que ellos vayan a ser los dueños de las refinerías, no quiere decir que se les vaya a pagar con petróleo, no quiere decir que tengan que aceptar a esta gente que no sabe trabajar, ¿sí?, para que tengan que estar, pues ¿cómo le podríamos llamar? Chupando nada más, sin poder devengar, y entonces a la empresa no le convendría. No. Lo que creo que pudiera hacer es, para tratar de sacarle jugo a esta gente, si es que la tuviera, y que nada más esté ahí porque así la pusieron, bueno, es una vez la refinería terminada, trasladar a esta gente ahí, capacitarla, y ahora sí ponerla a trabajar, sin necesidad de sostener a esta gente y contratar a otra más para las nuevas refinerías. Esa es una propuesta de un servidor, que a esta gente que se le reconoce que no está haciendo nada, capacitarla, y una vez terminada una refinería que se construya, ponerla a trabajar en esa área. Ahí está. Esas eran las 3 cosas. Y yo quiero que se aclare esto, porque ha habido una confusión enorme, y en gran parte responsables somos los medios de comunicación, debemos decirlo también, a nivel nacional, a nivel a lo mejor estatal. A fin de cuentas usted lo ha visto. Y son 2 puntos más un tercero que vale la pena aclarar. 1, no se va a pagar con petróleo. No. 2, ningún extranjero va a ser dueño de Pemex, haya o no haya reforma. Así es. Y 3, no se despide a nadie, simplemente se les pone a trabajar. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Que es para lo que nos pagan. Pues es como si a usted aquí lo tuvieran
pagándole y nos Y nada más leyendo el y nada más leyendo periódico. el periódico, sin conducir un programa, sin traer a personas que puedan orientar en un momento dado, como la persona estuvo, que me antecedió ahorita en la entrevista. Es decir, pues si no fuera eso, entonces ¿para qué lo quieren? ¿Sí? Cubren el puesto con otra persona o desaparecen el programa. ¿Sí? Esa es la idea, que toda persona que percibimos un sueldo, lo estemos devengando. Bueno, nos lo acaba de decir más claro, y a lo mejor aquí es donde podríamos entrar, si no hay objeción, en el tema de la seguridad. ¿Qué fue lo que dijo el papá de este niño asesinado de Martí? Así es. Si la vara les queda muy alta, Que renuncien, no estén cobrando sin hacer nada. ¿Qué es más delito? Lo dijo él. El que hace algo en la delincuencia, el que asesina, o el que permite, o el que no hace nada por impedirlo. Bueno, pues es lo mismo. ¿Por qué el PRI se opone a tocar el punto del sindicato? Porque está consciente de todo esto y sabe que en ese momento habría que depurar las refinerías, habría que depurar todo lo que es el sindicato. Y aquí parafraseando perdón que lo interrumpa, creo que vale la pena completar ese comentario, parafraseando al empresario, en este caso particular, papá de Fernando Martí. La frase concreta fue: cobrar sin trabajar también es corrupción. Así es. Y sin embargo, eso a Beatriz Paredes del PRI no le gustó. Y dijo que había, pues creo que hasta le dijo como grosero, pero por favor, Beatriz Paredes no ha perdido a un hijo, que es la presidenta a nivel nacional del PRI. Así es. Y este señor sí perdió a un hijo, entregó lo que le pedían y entonces perdió el dinero y perdió al hijo. Claro, lo que duele es el hijo, no es tanto el dinero y no porque le sobre o le haya sobrado a él. Entonces, ¿por qué inconformarse con esto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguridad para el país? Pues seguridad lo está en combatir a la delincuencia, pero también seguridad está en pagar, en devengar lo que cobramos. En este caso concreto, en las refinerías y en todas las áreas relacionadas con Pemex, o en todas las áreas del país, llamémosle legislativo, llamémosle ejecutivo, llamémosle judicial, que el judicial también tiene su partecita o su partezota. En su momento se quisieron deslindar diciéndole muy fácil que eso era cuestión del ejecutivo o de los legisladores, y por favor que los jueces no permiten cantidad de impunidad en múltiples ocasiones o de corrupción. O sea, aquí vamos todos en el barco, nadie nos podemos hacer a un lado, porque en la medida que nos hagamos a un lado, en ese momento somos cómplices. Qué tranquilo o qué fácil para los gobiernos municipales y estatales decir para todo, ese es problema de la federación. La federación no llega ni a 30,000 elementos de policía, y a nivel nacional, entre municipales y estatales, son 450,000 policías, y todos cobran. Y entonces, ¿por qué nada más tan fácil decir, echarle la pelota a la federación, cuando la federación no tiene suficientes elementos? ¿Sí? No se raja la federación, pero no tiene la capacidad. Entonces, todos tenemos que entrarle a esto, todos somos corresponsables, en mayor o menor medida, y necesitamos entrarle. Lo acaba de decir, hasta los medios de comunicación, consta que no lo dije yo, tienen un poquito ahí, un pedacito, unos más, otros menos. Algunos se salvan a lo mejor, pero tenemos que entrarle todos a esto. Ahora, ya por último, porque se me está acabando el tiempo, señor diputado, quiero hacerle una pregunta compuesta. Sí. De 4 factores a responder, ¿le parece? Uh-huh. El primero: ¿por qué se interesó el gobierno español en esta reforma? ¿Por qué Petrobras de Brasil? Si uno es gobierno y otra iniciativa privada, ¿qué nos convendría más? Y por último, desde su punto de vista, ¿esto se cuaja o no cuaja? También está interesado, que hay que mencionarlo, Noruega, que ha avanzado muchísimo, y Noruega también tiene la experiencia combinada de gobierno con iniciativa privada, es decir, también vamos a llamarles paraestatal tipo Pemex, nada más que ellos permiten dentro de esa paraestatal, dicen nada más la modalidad de ellos, el 30% es iniciativa privada, el 70% es paraestatal. Haga de cuenta que Pemex no es 100% mexicana, o no es 100% personal de gobierno, o del ejecutivo, o del país. 70 nada más y el 30 es iniciativa privada. Así funcionan ellos, así les ha dado resultado a ellos. Entonces, ¿por qué el interés de Noruega, de España, de Brasil y de otros países?
que le quieren entrar, no son los únicos. Bueno, obvio, pues si yo tengo la tecnología, si yo tengo el recurso, pues voy a querer participar en algo para ganarme un dinero, o sea, en este caso ellos, pero también porque voy a aportar experiencia. Ahora, esto sería licitado, eso es lo otro que no hemos mencionado.